Buenas noches, queridos hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos en este estudio bíblico. Les vamos a pedir que nos pongamos en las manos del Señor y que le pidamos a Dios que nos abra el entendimiento, que podamos comprender las maravillas que hay en su ley. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, venimos en esta noche ante tu presencia con el privilegio que tenemos de poder orar, de dirigirnos a ti. Gracias porque tenemos entrada ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y, Señor, en esta noche venimos agradecidos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre. Señor, por eso es que tú eres tres veces santo, 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 santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro, porque nuestro futuro está en la palma de tu mano, Señor. Así es que tenemos la confianza y el reposo, Señor, de saber que estamos en buenas manos y que todo lo que viene a nuestra vida es con un buen propósito. Así lo dice tu palabra y nosotros lo creemos y lo confesamos en esta noche, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos das de conocerte, de caminar contigo. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque tenemos maestros que nos le enseñan. Y Padre, gracias te damos porque tenemos a tu Santo Espíritu, que es el que nos redarguye, nos convence de pecado y es el que nos conduce y nos guía a toda verdad. Señor, en esta noche eso pedimos, que envíes a tu Santo Espíritu a nuestra vida, Señor, y que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos haga caminar de una manera diferente. Que se note el cambio por dentro, pero también el cambio por fuera, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, dé su fruto al 100 por 1, Señor. No queremos dar al 30 ni al 60. No queremos dar fruto del atrio ni del lugar santo, Señor, sino ayúdanos a dar fruto del lugar santísimo, para que cuando sea tu venida podamos irnos, Señor. Queremos ser vencedores. Señor, gracias por ese privilegio que nos das de conocerte, de caminar contigo y sobre todo que nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Y para eso tenemos que aprender a sujetarnos a tu voluntad, a recibir lo que venga a nuestra vida con gozo, Señor, con humildad, porque no somos merecedores de nada bueno tuyo, Señor, más que de juicio y castigo, porque somos malos y perversos. Pero tú eres bueno, Señor. Te conocemos como un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en bondad, perdonador de pecados, perdonador de transgresiones y sobre todo te conocemos como un juez justo. Así es que, Señor, en esta noche nos encomendamos a ti y te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores, Señor. Limpia nuestros ojos con el colirio de tu sangre, que podamos verte y que podamos aprender y que podamos poner por obra lo que aprendamos el día de hoy. Bendito seas por siempre. Oramos por las necesidades de todas las personas que tienen contacto con este mensaje, con esta enseñanza. Suple sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Oramos por las personas que ya están presentes en este estudio bíblico y oramos, Señor, por las personas que lo verán por internet, que también a ellos les dé su porción. Bendícelo, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, déjenme, hay algo que no hice, perdón, hermanos queridos. Casi siempre olvido algo. Y ahora espero que sí. Aquí está. Pues, queridos hermanos, la semana pasada estudiamos las demostraciones del Espíritu Santo en la vida del creyente y les dije que hoy vamos a estudiar las demostraciones del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. Siempre claro que esto todo lo tomé del material del pastor Carlos Estal. Este es el código, hermanos, para las personas que lo van a ver por internet y que no están en mi lista de difusión de WhatsApp para que reciban el material. Lo pueden descargar toda vez que tomen su teléfono. Pueden tomar su teléfono y hacer el escaneo sobre este código y automáticamente les va a bajar el mismo PDF que les he enviado yo antes del estudio bíblico. Les decía que en la noche de hoy vamos a estudiar, hermanos, las demostraciones del Espíritu. La semana pasada vimos cuáles son las demostraciones que el Espíritu Santo hace a través del creyente y esta noche en esta diapositiva lo que quiero que estudiemos es el porqué de las demostraciones.
Así es que acompáñenme a leer, por favor, Primera de Corintios 2:4. Lo leímos la semana pasada, pero con una connotación diferente. Aquí es el apóstol Pablo diciendo esto. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La semana pasada les dije, hermanos, las enseñanzas bíblicas tienen que estar fundamentadas en la Biblia. Podemos hacer acopio de algunas cosas, pero que el fundamento sea la Biblia, la escritura, los versículos bíblicos, hermanos. Porque aquí Pablo está diciendo que la predicación de él no era de palabras persuasivas de humana sabiduría, dice. Y entonces menciona, sino con demostración del Espíritu y de poder. La semana pasada hablamos que las demostraciones del Espíritu a nosotros nos dan poder. Les aclaré que los dones del Espíritu Santo a nosotros no nos dan ningún beneficio. Los dones del Espíritu Santo no son por nuestro crecimiento espiritual. Los dones del Espíritu Santo son para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que es para los demás. Ya se los había mencionado antes. Pero las demostraciones, esas sí nos ayudan a nosotros, hermanos. Si tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida con libertad, van a haber demostraciones. No se pueden parar las demostraciones porque tenemos al Espíritu Santo obrando con libertad. La palabra demostración, que es la palabra, les voy a borrar aquí, la palabra demostración, aquí se las anoté, esta viene del Nuevo Testamento, que es griego, significa manifestación. Manifestación es dar a conocer, eso es lo que significa manifestar. Si hay algo adentro, se tiene que notar por fuera. Hermanos, es imposible que nosotros tengamos a Jesús dentro de nuestro corazón y que la demás gente no sepa que somos cristianos. Tiene que saberse, porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, algunas veces los he mencionado, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de comportarnos. Tiene que haber un cambio. Igualmente, hermanos, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros con libertad, porque podemos tenerlo, pero restringido, pero si le damos libertad al Espíritu Santo, tiene que haber una demostración o una manifestación. La palabra demostración, hermanos, también significa dejar ver algo para que se sepa o se haga público. Así es que, hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, tiene que haber una manifestación. Alguien me preguntó en el WhatsApp en esta semana si las demostraciones eran algo que nosotros provocábamos. Y le dije, no, porque por eso son las demostraciones del Espíritu Santo, no son nuestras. Y les dije, sí podríamos hacer esas cosas sin ser movidos por el Espíritu Santo, pero eso no tiene ningún valor eterno. Es como les conté de la persona que se confesó diciéndome yo danzaba para que me vieran. Hermanos, lo estaba haciendo en su carne. Sí podríamos hacer esas cosas fingiendo, sí podríamos hacer esas cosas como una apariencia, pero eso no tiene ninguna recompensa eterna. Hermanos, las demostraciones son del Espíritu, así es que es el Espíritu el que las provoca. Por un lado, no las deberíamos hacer nosotros con una mala intención, con un mal propósito, pero por el otro lado, no debemos restringir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga la libertad en nuestras vidas. La palabra manifestación viene de otra palabra, hermanos, que significa mostrar, exhibir, acreditar y aprobar. Eso significa la palabra demostración. Esa es la raíz de la que viene. Ustedes pueden ver aquí, pues hemos aprendido a usar la concordancia de Strong. Esta es la palabra G585. G es griego y viene de la raíz G584, un número más antes. Esta es la forma como se pronuncia en griego. Yo no se las pronuncio porque yo no sé griego, pero se las anoté de todas maneras. Así es que, hermanos, la palabra demostración lo que significa es manifestar, dejar ver. Dejar ver, dice, no es provocar, no, es dejar ver lo que está adentro. Dejar ver algo para que se sepa que lo tengo o para que se haga público. Pero también significa mostrar, exhibir, acreditar o aprobar. Estas son las explicaciones que da el pastor Carlos. Déjenme mover una pantallita que me tapa toda la presentación. Dice en el primer punto, uno de los ministerios del Espíritu Santo es dar testimonio de la verdad. Y entre paréntesis, ¿quién es la verdad? El Cristo, el Verbo. Punto 2. El Espíritu Santo demuestra, prueba, acredita y confirma a nuestro espíritu si algo es verdad o no. Hermanos, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestra vida si algo es verdad o no.
Yo antes me preguntaba por qué hay creyentes que todavía se dejan engañar, porque hay personas que reciben mensajes que no vienen de parte del Señor y creen que sí. Y eso es, hermanos, porque no dejan que el Espíritu Santo obre con libertad en sus vidas. Porque si permitieran al Espíritu Santo que obre con libertad, el Espíritu Santo no permitiría que fueran engañados, porque el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Así es que la gente cristiana que se está dejando engañar por mensajes que no provienen del Señor, es porque al Espíritu Santo no le están dando libertad en su vida. Ven, hermanos, cuánta necesidad tenemos de darle libertad al Espíritu Santo en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad. Es Espíritu Santo el que comprueba, el que aprueba, el que confirma si algo es verdad o no. Necesitamos la libertad del Espíritu Santo. Continúa aquí, si sí es verdad, o sea, si algo es verdad, lo confirma con el poder de resurrección, haciendo algún tipo de exhibición poderosa. Si estamos recibiendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo tiene que manifestarlo, tiene que demostrarlo. En breve les voy a hacer una explicación que les va a ayudar con relación a esto. Muevo una vez más la pantallita. Para ustedes no se mueve, pero en mi pantalla sí se mueve, hermano. Punto 3. El Espíritu también puede reaccionar con algún tipo de demostración ante la idolatría. Eso lo vamos a ver en la vida del Señor Jesús el día de hoy. Hay una demostración no solo por la verdad, sino también puede haber una demostración porque algo no es verdadero, hermano. El Espíritu Santo también da testimonio de que algo no es verdadero. Por eso, una vez más, insisto, necesitamos darle libertad al Espíritu Santo. Dice el Espíritu también puede reaccionar con algún tipo de demostración ante la idolatría, el adulterio espiritual. Para los que no saben, hermanos, la idolatría es adulterio espiritual. Cuando una persona cae en el adulterio físico, el adulterio natural de un hombre y una mujer, un esposo cae en adulterio, primero cayó en adulterio espiritual, porque el adulterio natural solo es figura del adulterio espiritual y el adulterio espiritual es idolatría. Cuando alguien tiene idolatría, ya está en el pecado del adulterio espiritual. Así es que dice que el Espíritu Santo también demuestra ante la idolatría, el adulterio, o la incredulidad de los demás. El Espíritu Santo sabe cuando, por ejemplo, alguien está compartiendo la palabra del Señor y sabe que alguien no la está recibiendo porque tiene un espíritu de incredulidad, el Espíritu Santo también lo testifica. Lo vamos a ver en breve. Dice, o sencillamente no reacciona, haciéndonos saber que aquello no pertenece a la verdad. Si escuchamos algo y no hay una reacción del Espíritu Santo, es porque eso no es verdad. Aquí viene una explicación importantísima, hermanos. Necesito que le presten atención. Dice, el Espíritu reacciona a la palabra de la misma forma como operaban juntos el Urim y el Tumim. En breve les explico. Entonces nuestro espíritu experimenta una reacción que finalmente manifestamos externamente usando como vehículo nuestro cuerpo. Hermanos, el Urim y el Tumim eran, de acuerdo al Antiguo Testamento, el Urim y el Tumim, hermanos, eran dos piedritas que tenía el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote las tenía. Y estaban en la parte de atrás del pectoral. ¿Se recuerdan cuando estudiamos eso? Porque ya lo estudiamos en este grupo. Estudiamos las vestiduras del sumo sacerdote. Cuando estudiamos las vestiduras, el sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras, piedras preciosas. Y cada piedra tenía un nombre de una de las tribus de Israel. Tenía 12 piedritas. Pero atrás de ese pectoral había un como recipiente, como un saquito donde estaban estas dos piedrecitas que se llaman Urim y Tumim. Quiero que sepan que todas las palabras hebreas que terminan en im son plural. Por eso cuando la Biblia dice en Génesis, en el principio creó Dios, la palabra Dios es Elohim y Elohim es plural y es plural masculino. Así es que dice Urim y Tumim, Urim plural y Tumim plural. La palabra Urim, hermanos, en hebreo significa luces y la palabra Tumim significa perfecciones. Luces, Urim, luces significa la palabra de Dios y Tumim, perfecciones, significa representa al Espíritu Santo. Y hermanos, ¿cómo funcionaba el Urim y el Tumim en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote lo tenía
Y se recuerdan que el sumo sacerdote entraba a hablar con el Señor y hablaba y recibía un mensaje de Dios. Cuando el sumo sacerdote salía hacia el pueblo y le daba el mensaje que Dios le había dado, si era fiel en trasladar, oiga bien, no inventarse. Por eso la profecía no es algo que se tiene que inventar la gente, solo tiene que trasladarla porque la escuchó de la boca de Dios. Pues aquí el sumo sacerdote escuchó la voz de Dios en el Antiguo Testamento, recibió un mensaje para el pueblo y salía a la congregación y el sumo sacerdote les hablaba al pueblo de parte de Dios. Si era fiel en dar el mensaje sin añadirle y sin quitarle, entonces estas piedritas hacían una manifestación, una demostración. La tradición oral judía dice que lo que hacían era que sacaba como luces, como destellos, y eso le confirmaba al pueblo que lo que el sumo sacerdote les estaba diciendo era lo que Dios le había dicho que le dijera al pueblo. Así es que el sacerdote solo había repetido las palabras. Hermanos, ese era el propósito del Urim y el Tumim, buscar la voluntad de Dios. Y cuando el sacerdote hablaba, si sí era la voluntad de Dios, si sí había repetido fielmente las palabras del Señor, entonces estas piedritas hacían como un destello en el pecho del sumo sacerdote para que el pueblo entendiera que lo que el sacerdote estaba diciendo era exactamente el mensaje que Dios quería para su pueblo. Así es que así es como funcionan, hermano, las demostraciones. Cuando estamos recibiendo la palabra del Señor, si verdaderamente es la palabra del Señor, tiene que haber una demostración. Por supuesto, hermanos, que ahora ya no tenemos un Urim y un Tumim como en el Antiguo Testamento, que eran cosas físicas. Hoy lo que tenemos es la demostración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a demostrar cuando está delante de la palabra del Señor. Cuando estamos escuchando la palabra del Señor, siempre va a haber una demostración o una manifestación. Ese, hermanos, es el propósito de las demostraciones del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, no es algo que uno provoque, es algo que es el Espíritu Santo el que lo provoca. Por cierto, como le dije, nosotros podríamos copiarlo o podríamos imitarlo para que la gente piense bien de nosotros y nos tenga en alta estima y consideren que somos unos santos. Así no funciona. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Aprendamos, hermanos, a ser genuinos. Aprendamos a ser íntegros. Hagamos lo que el Espíritu Santo nos permita hacer. Punto final. Dice, los servicios del apóstol Pablo estaban llenos de exhibiciones poderosas del Espíritu Santo, como una reacción y confirmación al poder de resurrección de la verdad que él les predicaba. Así es que, hermanos, donde hay libertad al Espíritu Santo y la palabra nos es predicada, ahí es donde el Espíritu Santo va a dar un testimonio. Es como una demostración, como una manifestación de lo que estamos recibiendo, estamos escuchando, es la palabra de Dios y es verdad. En esta diapositiva les voy a comprobar con la Biblia que el Espíritu Santo es el que da testimonio. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio. Romanos 8:16 dice, el Espíritu, les aclaro que está con mayúscula, por eso es el Espíritu Santo. Aunque no diga el Espíritu Santo, con solo el hecho que esté con mayúscula sabemos que es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, aquí es donde les confirmo con esta cita bíblica que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio. Les explico lo que significa la palabra testimonio y luego les cuento un testimonio, valga la redundancia. Les cuento una anécdota. La palabra testimonio significa testificar juntamente, corroborar por evidencia, afirmar de nuevo y dar más seguridad. Hermanos, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ven que la palabra espíritu, el nuestro, está con minúscula porque ese es el espíritu humano. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Les voy a contar una anécdota. Eso pasó hace mucho tiempo. Ya teníamos a nuestra hija pequeña, me parece, con Flori, sí. Y me recuerdo que una noche ya íbamos tarde para la casa de una actividad de la iglesia. Y en un semáforo yo estaba esperando cortar eso para los que son de Guatemala. Estábamos en la calzada Roosevelt, cuando no habían pasos a desnivel. Antes uno solo esperaba que el semáforo diera vía y uno cortaba. Nosotros íbamos subiendo. El tránsito podía venir de Misco o de la Antigua para los que se ubican en sentido contrario. Yo recuerdo que estaba esperando que el semáforo me diera vía. Sin embargo,
Un carro se me adelantó y me hizo doble fila. Pero bueno, esas cosas no sé si pasan en todos los países, pero eso es común en Guatemala. Así es que cuando el semáforo dio vía, el vehículo que estaba delante de mí salió, pero el carro que venía en el sentido contrario tuvo un accidente con este vehículo que salió. El vehículo salió a tiempo. Yo vi que el semáforo nos dio vía. Él no salió antes de tiempo y tuvo un gran accidente. Así es que yo recuerdo que me paré a auxiliar, eso fue hace mucho tiempo, pero ya yo en el trabajo tenía celular de aquellos grandotototes. Me recuerdo que paré y le dije a las personas, miren, necesitan teléfono, con mucho gusto. Pueden llamar a quien necesiten. Me dieron las gracias. Les dije, si necesitan mi ayuda, yo vi cómo fue el accidente, porque yo estaba atrás, ya era noche, pero yo estaba ahí, yo me percaté. Las personas que habían sufrido el accidente, el golpe, el choque, me dijeron que no había ningún problema. De todos modos, de necio, les apunté en un papelito mi número de teléfono. Igual, si necesitan ayuda, aquí me tienen a la orden. Llegué a mi casa, cenamos de anoche y cuando ya me iba a acostar sonó el teléfono. Y me llamaron y me pidieron ayuda. Llegué y bueno, fue una cosa que terminamos en la estación de policía. Yo era testigo, ya eran casi las 12 de la noche, pero yo tenía que aprovechar, hermanos, la oportunidad para evangelizar. Así es que estábamos en la cárcel y con el copiloto, el que le habían golpeado, pero le golpearon en la parte de atrás, no en la portezuela del copiloto, sino en la que va atrás. Entonces yo aproveché y nunca se me olvida, estábamos en la estación de policía, en lo que hacían el papeleo, toda la gente hablando y esto y lo otro. Yo le digo al hombre, mire, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran salido un poquito más tarde o el vehículo hubiera venido un poquito más rápido? Y el hombre me dice, el golpe me lo hubiera dado a mí. Y yo dije, vamos bien, está razonando el hombre. El golpe fue atrás, pero si hubiera salido un poquito tarde, le pegan a él. Bueno, o sea, vamos bien. Y de ahí le digo yo, ¿y si el golpe se le hubiera dado a usted, qué cree que le hubiera pasado? Ah, como fue la cosa, hubiera quedado muy mal herido o me hubiera muerto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y si se hubiera muerto, ¿a dónde cree usted? Por cierto, no les conté que esta gente venía ebria y el copiloto con el que yo estaba hablando venía ebrio. Eso se me olvidó decirles, pero estaba razonando, hermanos. Vamos bien con la segunda, hermano. Entonces a la tercera le digo yo, y si hubiera golpeado y usted se hubiera muerto, ¿a dónde cree usted que hubiera ido a dar su alma? Qué pregunta, hermano. Y me dice, al cielo, me dijo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Yo le dije, cristiano borracho. Ay, perdón, hermano, perdón, me arrepiento. Y empezó a llorar y pidió perdón y oró. Pero me llamó la atención que aunque él había estado borracho, todavía tenía algunos efectos, nunca perdió la convicción de que era un hijo de Dios. Se los estoy contando, hermanos, porque aquí en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por cierto, me contó que ese día había tenido un problema. Ese día había sido la primera vez que él había tomado y le dije, bueno, Dios lo está buscando rápido para que no caiga en ese vicio. Le pide su teléfono, semanas después le estoy dando seguimiento, y cuando me contó que estaba bien, pues ya, dejé de llamarlo. Pero esto, hermanos, se los menciono porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo por eso, paréntesis, yo cuando evangelizo ya no le pregunto a la gente, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Todos dicen que sí. Uno me contestó una vez, yo lo tengo, me dijo, desde que nací lo tengo. Dije, no, no es así. Ya no pregunto eso, ¿usted es cristiano? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Si asiste a la iglesia? No, yo le pregunto ahora, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde cree que va? Y si la gente me dice al cielo, yo sé que es un hijo de Dios porque el Espíritu Santo le da testimonio. Pero si me dice, eso nadie lo puede saber, no estoy muy seguro, entonces yo ya sé que no tiene a Jesús en su corazón porque el Espíritu Santo no le está dando testimonio. Así es que le trasladé un tip de cómo evangelizo yo. Siguiente, Juan 15 del 26 al 27 dice así, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así es que, queridos hermanos, vemos que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Hechos 14:3. Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor.
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, que dice, señales y prodigios. Pero ven, hermanos, que también ahí se daba testimonio. Hechos 15:8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hermanos, nos dieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio. Estamos en el tema de el porqué de las demostraciones del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo demuestra. Hermanos, aquí están todos los versículos bíblicos. Déjeme mover de nuevo la pantallita que la cambio de un lado al otro. Primera de Juan 5, del 6 al 13. Dice así, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Note, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Se da cuenta que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Si usted la semana pasada se quedó pensando, pero ¿por qué tengo que tener yo esas demostraciones? Porque si tiene al Espíritu Santo con libertad, el Espíritu Santo tiene que demostrar. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Miren, 3 dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Los 3, hermano, la Trinidad. Alguien me dijo una vez, pero mire, la Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, aquí aparece el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Ahí está la Trinidad. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Mire, aquí es en el cielo y aquí es en la tierra. ¿Quiénes dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Noten, hermanos, que en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Verbo. Y en la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre. Vean a quién está como en común denominador, que está tanto en el cielo dando testimonio como en la tierra dando testimonio. Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra también. El Espíritu Santo da testimonio en el cielo y da testimonio en la tierra. De nuevo, 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, vean, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo, y ese testimonio es el que da el Espíritu Santo. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque tiene el Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, el Espíritu Santo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el Espíritu Santo el que da testimonio. El Espíritu Santo testifica del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Aquí les anoté yo, en el versículo 6 aparece la palabra, déjenme mover, la palabra testimonio, dice da testimonio, y aquí se las anoté. La palabra testimonio dice ser testigo o dar un registro o recuento. Cuando dice que el Espíritu Santo da testimonio es porque el Espíritu Santo es un testigo. Y mire que la palabra testigo, hermanos, es la palabra mártir. Por eso es que en el libro de los Hechos, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Es la persona que está dispuesta a dar su vida por la verdad que sabe, está dispuesta a dar su vida por el Señor Jesucristo. Y hermanos, eso solamente lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros.
La gente que lo ponen en una disyuntiva y tiene que escoger a Dios o escoger su vida y termina escogiendo su vida, es porque el Espíritu Santo no estaba operando con libertad, porque si el Espíritu Santo hubiera operado, le hubiera dado la fortaleza para ser un mártir. La gente que usted ha leído que murió en una hoguera por ser cristiano, los traductores de la Biblia, la gente que evangelizaba en los siglos pasados y murieron quemados, murieron decapitados, esas personas tenían al Espíritu Santo de una manera tan especial que tuvieron la fortaleza, fueron mártires dispuestos a dar su vida. El primer mártir fue Esteban. ¿Se recuerdan que Esteban, lo hemos estudiado, era un diácono y lo apedrearon, hermanos, y se puso de rodillas y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? Eso, hermanos, es solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero en el versículo 9 aparece también la palabra testimonio. Este es el testimonio. La palabra aquí testimonio es una evidencia dada. Se tiene que evidenciar. Se los he dicho en la semana pasada y se los digo hoy. La demostración es dar una evidencia de que hay algo adentro. Si hay un cambio, se tiene que notar. Esto les va a servir, hermanos, en su vida espiritual. Dice el testimonio para con los hombres. ¿Qué dice la Biblia para el testimonio, del testimonio para con los hombres? Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés estaba escrito que si iban a llevar a alguien a juicio con el testimonio de dos personas y era suficiente para condenarlo. Si dos personas testificaban y decían exactamente lo mismo, era suficiente para que fuera condenado. Aquí viene la explicación. A los hombres les bastaba por ley el testimonio de dos personas para confirmar la verdad. Lo que les dije, dos testigos es suficiente para condenar a una persona. Pero ¿cómo es el testimonio para con Dios? El testimonio para con Dios no es de dos testigos, hermanos, es de tres testigos. Primera de Juan 5, del 7 al 9. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ya leímos esa cita, pero ve, dice tres. Hermanos, el testimonio de los hombres es suficiente con dos. El testimonio en el cielo es triple. El testimonio para con Dios tiene que ser triple, no doble, sino triple, hermanos. Dice en el versículo 8, estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, que serían dos, mayor es el testimonio de Dios. Pues sí, primero porque es de Dios y segundo porque es de tres, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, Dios testifica acerca de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Aquí les anoté, Dios opera únicamente con testimonio triple para confirmar la verdad. Hermanos, aunque para nosotros los hombres es suficiente el testimonio de dos, para Dios es de tres. Yo personalmente le cuento, cuando oro al Señor y le pido alguna señal, no pongo dos señales. Generalmente yo pongo tres señales y espero la confirmación del Señor para saber que estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso ya lo hemos platicado en estudios anteriores. Hablamos de Gedeón. Gedeón puso dos señales, hermanos. Él puso que el vellón estuviera mojado y luego que el vellón estuviera seco, y el Señor se lo concedió. Y se puede poner dos, hermanos, dos vellones, pero generalmente pongo tres, porque aquí, en el caso del Señor, es testimonio triple, pero con nosotros con dos sería suficiente. Testimonio triple en el cielo y en la tierra. En el cielo está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En la tierra está el Espíritu, el agua y la sangre. Les puse aquí el fuego. Pero ven, el Espíritu Santo es el que aparece en los dos lugares, tanto en el cielo como en la tierra. Ese es el testimonio triple de Dios. Y ahora les presento el testimonio, hermano, del Señor Jesús. Número 1, el Padre da testimonio del Hijo. El Hijo da testimonio de sí mismo y las obras dan testimonio del Hijo. El testimonio del Señor Jesús es un testimonio triple también. El Padre da testimonio del Hijo, el Señor Jesucristo da testimonio de sí mismo y las obras que Él hizo también dan testimonio de Él. Veamos la primera, que es el Padre da testimonio. El Padre da testimonio de su Hijo.
Primera de Juan 8, 17, 18 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, ya lo hablamos. Y dice aquí el Señor, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, pero dice, y el Padre que me envió, el Padre que me envió, da testimonio de mí. Por eso el primer inciso es el Padre da testimonio. Hermanos, dice que el Padre da testimonio del Señor Jesucristo. Así es que por eso es que el Espíritu Santo viene a cumplir con ese propósito. Es el Espíritu Santo el que está dando ese testimonio, pero es el testimonio del Padre. Veamos ahora el testimonio que el Señor Jesús da de sí mismo. Juan 8:14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, yo doy testimonio acerca de mí mismo. Es el Señor Jesús. Aunque recuerdan que la cita anterior decía aquí, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió. Pero aquí estamos viendo también que dice, yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ven, hermanos, hay otra cita bíblica donde dice que el Señor Jesús da testimonio de sí mismo. Y por último vamos a ver las obras que dan testimonio del Señor Jesús. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Hermanos, es innegable al Señor Jesucristo, porque sus obras son las que dan testimonio. Sus obras señalan al Señor Jesucristo. La gente que no cree en el Señor Jesucristo, hermanos, es porque está pasando por alto los tres testimonios. Están pasando por alto el testimonio del Padre, están pasando por alto el testimonio del Señor Jesucristo y están pasando por alto el testimonio de las obras. Estos tres testimonios, la gente que no cree en el Señor Jesucristo los está pasando por alto. Por eso, hermanos, la gente que termina en el infierno por no haber recibido a Jesús, por haberlo rechazado, por haberle dado la espalda, estarán en una condenación eterna porque ellos tuvieron el triple testimonio también. Dios se da a conocer, hermanos, a su creación, creyentes o no creyentes, se da a conocer a toda la creación. La gente que desafortunadamente termina en el infierno habrá sido porque le dio la espalda al testimonio triple del Señor Jesucristo, cerró sus oídos a la voz de Dios. Quiero que vean ahora las demostraciones del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo demostraciones ante dos situaciones. Número 1, demostraciones ante la maldad, el adulterio espiritual, aquí puse el al y es la incredulidad y la traición. El Señor Jesús dio unas demostraciones del Espíritu ante la maldad, el adulterio espiritual, incredulidad y la traición. Y hubo una demostración que hizo, hermanos, ante la verdad. Y la vamos a ver ahora, para que vean que el Señor Jesús también hizo demostraciones del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en Jesús, tiene que haber hecho demostraciones. Estas son las demostraciones, dijimos, ante la maldad, el adulterio espiritual, la incredulidad y la traición. Inciso A, gimió. Inciso B, se estremeció. E inciso C, se conmovió. Veamos la primera, hermanos. Marcos 8, 11, 12. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Hermanos, los fariseos eran los religiosos. Ellos no tenían ningún interés en creer en el Señor Jesús. Ellos solo procuraban ponerle trampas para ver en qué trampa caía el Señor. Como que el Señor Jesús no fuera omnisciente, como que el Señor Jesús no conocía las intenciones de su mal corazón. Así es que ellos vinieron y le pidieron, pidieron señal del cielo, pero para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ve, aquí aparece la palabra gimiendo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hermanos, al Señor Jesús le provocó gemir en el espíritu
porque esta gente estaba pidiendo una señal, pero no para creer, estaba pidiendo una señal para tentarle. Hermanos, nosotros no podemos tentar al Señor Jesús de la misma manera. Hermanos, pedir una señal solo para tentarlo, solo para encontrar una trampa. Si usted va a tener preguntas, que sean preguntas genuinas, que no sean preguntas con trampa para atrapar donde hay un error. Hermanos, la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene fallas. No trate de encontrarle errores a la Biblia. Mejor pídele al Señor tener la fe para creer en su palabra. Esta gente, los fariseos, ese era el propósito. Todo el tiempo andaban viendo cómo hacían que el Señor Jesús tropezara, y el Señor Jesús por ningún lado iba a tropezar. Es el creador de los cielos y la tierra. Miren que la criatura tratando de tentar a su creador, hermanos, tentar es pecado. El pueblo de Israel cometió 5 pecados. Eso está en 1 Corintios 10, y uno de ellos era tentar al Señor, y por tentar al Señor fue que no llegaron a la tierra prometida. Esta gente eran fariseos, conocían la palabra, pero no conocían al dueño de la palabra, al autor de la palabra, y por eso lo andaban tentando. ¿Qué significa la palabra gemir? Aquí les anoté. La palabra gemir significa suspirar profundamente, pero también significa angustia o quejarse. Y mire, significa emitir un sonido de dolor o enojo. Hermanos, un gemido viene de las entrañas, un gemido viene de lo más interno, de lo más profundo de nuestro ser. Y el Señor Jesús gimió, pero en este caso no gimió por algo bueno, aquí gimió por algo malo que estaban haciendo los fariseos. Les leo este punto. Dice, esta fue una demostración ante la maldad y el adulterio de las personas que demandaron una señal del cielo. Como les digo, no era esa la intención. Ellos no querían creer, ellos solo querían ver cómo hacían tropezar al Señor. Hermanos, aún cuando vamos a leer la Biblia, leámosla con la intención correcta. Una vez se le presentó un escriba al Señor y le hizo una pregunta, y el Señor Jesús le devolvió la pregunta con otra y le dijo, ¿cómo lees? Y cuando le dijo cómo lees, lo que le estaba preguntando es con qué intención leen. Hermanos, ¿con qué intención estudiamos la Biblia? ¿Estudiamos la Biblia para debatirla? ¿O estudiamos la Biblia para debatir con otros, para demostrar que nosotros sabemos más que las demás personas? Esa sería una mala intención para estudiar la Biblia. ¿Cómo lees? ¿Cómo leen ustedes? ¿Cómo leo yo? ¿Con qué intención? La única intención que deberíamos tener cuando estudiamos la Biblia, hermanos, es conocer más al Señor Jesús, aprender para poner por obra su palabra. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, llorad en la iglesia. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que, hermanos, ¿cómo estamos leyendo nosotros también? No, cuidado de no tener esta mala actitud que tuvieron los fariseos. Segunda demostración del Espíritu, se estremeció. Ay, perdón, aquí no me pintó, se me corrió. Se estremeció. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Mire lo que dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecer significa resoplar de enojo, indignarse por disgusto, temblar de enojo. Y dice, esto fue por la incredulidad de la gente ante la muerte de Lázaro. Pensaban que Jesús era el Señor de la vida, pero no de la muerte. Hermanos, cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Lázaro, él ya había muerto, hacía días. Por cierto, al Señor Jesús le mandaron avisar cuando todavía Lázaro estaba vivo. Señor Jesús, el amigo a quien tú amas, está enfermo. Lo que le dijeron es, por favor, ven. Muchas veces uno puede pedir algo sin pedirlo directamente, ¿verdad? En este caso, las hermanas, ese fue el mensaje. Ven, Señor, porque nuestro hermano Lázaro está enfermo. Pero el Señor no fue. El Señor siguió haciendo su labor. Los días, 4 días después, el Señor Jesús llegó a Betania y resulta que ya Lázaro estaba muerto, ya lo habían enterrado. Y uno de los reclamos es, ¿por qué no estabas aquí? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces una de sus hermanas dice que estaba llorando. Y a los judíos que la acompañaban también, dice, perdón, y a los judíos que la acompañaban, perdón, también llorando se estremeció en el espíritu. Eso es el Señor Jesús. Y les voy a contar. Muchos predicadores utilizan este pasaje en los funerales, donde dicen, pues el Señor Jesús también lloró por Lázaro. Pero
Qué pena contradecir, hermanos. Si llorando se estremeció, y esa palabra estremecerse es resoplar de enojo, indignarse por disgusto, esa palabra significa temblar de enojo. Hermanos, el Señor no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Si de todo modo lo iba a resucitar, ¿para qué va a llorar? Si lo va a levantar de la tumba. No, hermanos, él no estaba llorando por Lázaro. Qué pena decirle eso a los predicadores de los funerales. No, el Señor Jesús estaba llorando por la incredulidad de la hermana de Lázaro y de la gente, porque como el pastor anota aquí, esto fue por la incredulidad de la gente ante la muerte de Lázaro. Pensaban que Jesús era el Señor de la vida, pero no el Señor de la muerte. Pensaban si Jesús hubiera venido, lo hubiera sanado, pero ya está muerto, ya no puede hacer nada. No, si hubiera estado vivo, lo hubiera podido sanar, pero ¿cómo lo va a hacer resucitar? Eso ni se les ocurrió. Por eso ven, ellos pensaban que Jesús era el Señor de la vida, pero no el Señor de la muerte. Así es que, hermanos, para que sepan ustedes, en Juan 11:33, el Señor Jesús no lloró por Lázaro. No lloró porque estaba muerto, no lloró porque, ay, lo extraño, pobrecito, ya no lo voy a ver. No, si él lo iba a resucitar. Está llorando por la incredulidad. Eso lo hizo temblar de enojo porque dijo, esta gente que me conoce, que me ha visto hacer milagros y todavía no creen que yo pueda resucitarlo. Así es que, hermanos, esta fue una segunda demostración del Señor Jesús. La tercera demostración es que se conmovió. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Quiero que noten que siempre dice espíritu. Si no se fijó en la anterior, dice, se estremeció en espíritu. Y si no lo había visto aquí, también dice, gimió en su espíritu. Notaron por si le quedó alguna duda, pero hermano, ¿era en el espíritu que lo hizo o lo hizo porque él quería hacerlo? Gimió en su espíritu. Aquí dice, se estremeció en su espíritu. Y aquí dice, se conmovió en espíritu. Así es que de nuevo, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahí se conmovió, hermanos. La palabra conmover significa agitar como el agua, o sea, se agitó. Y esto dice, es una emoción de dolor por el mal ajeno. No era que se conmovió por él. Ay, me voy a morir. Ay, me va a doler. No, hermanos, eso es lo mismo que el Getsemaní, que la gente piensa que el Señor se estaba echando para atrás y que el Señor no quería dar su vida. No, no, no. Hermanos, aquí es agitarse como el agua, es una emoción de dolor por el mal ajeno. ¿Para quién era el mal? ¿Para el Señor Jesús o para Judas? Era para Judas el mal, no era para el Señor Jesús. Hermanos, al Señor Jesús nadie lo mató, para que ustedes sepan. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dijo. Al Señor, para que sepan, al Señor Jesús no lo mataron. ¿Cuántas veces quisieron a prenderlo? ¿Cuántas veces quisieron agarrarlo para matarlo? Y el Señor pasaba en medio de ellos y se iba. No era su tiempo. Cuando fue su tiempo, el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. El Señor Jesús murió porque Él quería. O sea, por supuesto que lo mataron, pero quiero decirle, agarrarlo, eso es porque él se quiso dejar agarrar, porque esa era la voluntad del Padre y el Señor Jesús vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Hermanos, aquí es una emoción de dolor por el mal ajeno, y el mal ajeno era por Judas, no por el Señor Jesús. No, nunca vayan a pensar que el Señor Jesús se conmovió en su espíritu porque tenía miedo, estaba titubeando de ir. No, hermanos, la Biblia en Hebreos dice que él fue con gozo a la cruz, por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio. Así es que ven, aquí también se conmovió, hermanos, pero se conmovió por el dolor ajeno. Hubo una conmoción. Pero hay una demostración del Señor Jesús delante de la verdad. Esta es una demostración por algo bueno, hermanos. Miren qué cosa más linda. Y vamos a ver que el Señor Jesús también danzó. Por si ustedes pensaban, pero el Señor Jesús danzaba. Pues bueno, hay que verlo en el idioma original. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. ¿Ve que aparece regocijó? Y en el espíritu. Se regocijó en el espíritu. Y la palabra regocijarse, perdón, no les dije por qué, perdón. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Hermanos, el Señor se gozó. Aquí dice que se gozó
Y la palabra regocijarse es saltar con sumo gozo. Hermano, saltar, ¿qué es sino danzar? Es brincar. El Señor saltó con sumo gozo. Realmente hay una versión que dice que él saltó y dio vueltas en el aire, hermanos. Saltó de gozo y de alegría. Esa palabra, la G21, viene de la G242, que significa salir en chorros o alborozarse. Salir en chorros es salir con fuerza. Por eso dice saltar con sumo gozo. O sea, no es un brinquito, hermano. No, esos son brincos altos. Saltó con fuerza. Y como le digo, hay una versión que dice que cuando saltó dio vueltas en el aire, hermanos. Saltar en chorros. Esto es en griego, hermanos. Pero les puse la palabra en hebreo también, ¿qué significa regocijarse? Esto es hebreo, por eso dice la 5970, que en hebreo se dice alatz, significa saltar de gozo, júbilo, regocijarse o triunfo. Aquí fue donde el Señor Jesús saltó con gozo, saltó con triunfo, hermanos. Se gozó en gran manera. Y quiero que vean esa misma palabra alatz, donde aparece en el Antiguo Testamento. Ven que el Señor Jesús también danzó, hermanos, también saltó. Primer libro de Samuel, y perdón, estoy seguro que hubo más demostraciones del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús, pero como dijo Juan, no se escribió todo acerca de Jesús, porque si se hubiera escrito todo, no cabrían todos los libros en la tierra. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios por las escrituras que tenemos, donde nosotros podemos notar que el Señor Jesús también danzó, que también se regocijó, que tuvo manifestaciones del Espíritu Santo. El primer libro de Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Este, hermanos, es el cántico de Ana cuando ella dio a luz a Samuel. Ella era estéril, hermano, y le oró al Señor y el Señor le permitió tener un hijo. Así es que en el cántico dice, mi corazón se regocija. Esta es explicación del pastor que dice la adoración de Ana después de haber entregado a su hijo. Hermanos, ella le ofreció al Señor y le dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dar para que te sirva. Y hermanos, miren qué linda, porque una vez que el Señor le concedió lo que quería, ella se lo entregó. ¿Cuánta gente hace compromisos con Dios? ¿Cuánta gente hace votos con el Señor? Señor, si me salvas, te sirvo. Y el Señor los salva de cualquier situación y se olvidan de servirlo, se olvidan de ir a su casa, se olvidan. No cumplen sus promesas. Ana no era así. Ana cumplió su promesa. El Señor le dio un hijo que tanto quería y lo que hizo fue devolvérselo a él. Cada vez que cumplimos con un mandamiento del Señor Jesús, debemos regocijarnos. Hermanos, ella cumplió con lo que prometió. Y aquí lo que el pastor explica en el punto 2 es que cada vez que cumplimos con un mandamiento, debemos regocijarnos. Realmente, hermanos, nos regocijamos cuando cumplimos con los mandamientos del Señor. Cuando alguien nunca había orado y ora y siente ese gozo. Cuando alguien hizo algo que está en la palabra del Señor y siente ese gozo, ese regocijo. Alatz, la número 2, Salmo 51:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Hermanos, si usted confía en el Señor, alégrese y dé voces de júbilo, dice, porque el Señor nos defiende. Sepa que hay un Dios que nos defiende. Aunque alguien esté procurando hacernos daño, algún familiar, algún amigo, algún hermano, porque eso puede pasar también, algún vecino, porque eso puede pasar también, usted confía en el Señor es el que lo defiende. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, si amamos el nombre del Señor, tenemos que regocijarnos. O sea, el regocijo es algo que el Espíritu Santo provoca cuando amamos el nombre del Señor. Dice, si amamos el nombre de Dios, debemos saltar de gozo con júbilo. Hermanos, alabamos y bendecimos al Señor porque lo amamos. Eso es alatz, eso es regocijo. Tercera palabra, alatz, Salmo 9 del 1 al 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré, todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cuando alabamos a Dios, debemos hacerlo con regocijo. Por eso le dije el otro día, hermanos, si estamos cantándole al Señor, tiene que ser con gozo, con gratitud, pero sobre todo con gozo, hermanos. No podemos cantar, hermanos, si no tenemos gozo, porque entonces no estamos alabando al Señor.
Si estamos tristes, ya algunas veces les he dicho, estar triste es pecado. ¿Por qué es pecado estar triste? Porque cuando estamos tristes, indirectamente le estamos diciendo al Señor, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Señor, no me gusta lo que está viniendo en mi vida. O le estamos diciendo, Señor, si yo estuviera en tu lugar, yo estaría manejando mejor mi vida de lo que tú la manejas. Por eso estoy triste. Hermanos, la tristeza es un enojo pasivo, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, pero sepa que están saliendo como Dios quiere, porque Dios gobierna su vida. Así es que si vamos a alabar al Señor, que sea con júbilo, con regocijo. Y la última palabra, aladse, hermanos, es el Salmo 68 del 1 al 3. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos, vea que dice, los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Aquí está clarísimo, saltarán de alegría. Y esta es la explicación. Hermanos, si somos justos o perdonados, porque no somos justos por nuestras obras, si somos justos es por la justicia de Cristo. Si somos justos, perdonados por la justicia o la sangre del Señor Jesucristo, debemos gozarnos y saltar de alegría. Un día llegaron los discípulos cuando el Señor Jesús los mandó de dos en dos. Se recuerda, los 70 los mandó de dos en dos. Y ellos llegaron bien contentos. Y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, no se alegren por eso, le dijo. Y él le dijo, yo veía caer a Satanás del cielo. Y no es en el momento que ellos estaban orando por los demonios, es porque el diablo se llenó de orgullo. Y cuando oramos y echamos fuera demonios, podríamos llenarnos de orgullo porque creemos que somos nosotros los que somos los grandes liberadores. Y hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ahí los discípulos le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo, no se alegren por eso. Y ahí es donde le dijo, alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahí es donde el Señor saltó y gozó, porque le dijo eso el Señor no se lo reveló a los sabios. Así es que, hermanos, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que lo están, nosotros deberíamos de tener gozo, suficiente gozo. Usted no se goce esperando que tener la casa de sus sueños, el viaje de sus sueños, el vehículo de sus sueños. No, gócese desde ya porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Cierto que esas cosas pasajeras, terrenales, nos dan un gozo temporal, hermanos, pero no es duradero. No es duradero. Gocémonos en las cosas que son eternas, empezando con nuestro nombre que está en el libro de la vida. El día que nosotros muramos, hermanos, ya no vamos a ir al infierno. Vamos al cielo directamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que eso nos debería dar nosotros sumo gozo. Nosotros tenemos que saltar como el Señor Jesús también, hermanos. Un ejemplo más. Proverbios 28:12. Cuando los justos se alegran, y esa palabra es se regocijan, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Dios recibe gloria, hermanos, vean, Dios recibe gloria cuando un justo por la sangre del Señor Jesucristo se regocija. Si usted se regocija, el Señor recibe gloria. Si usted se regocija en el Espíritu, el Señor es el que está recibiendo la gloria. Así es que, hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria y la honra de su santo nombre. Si tenemos al Espíritu Santo con libertad, gocémonos también nosotros. El Señor Jesús también tuvo las demostraciones del Espíritu Santo. Hemos concluido con el estudio de hoy, así es que los voy a invitar, hermanos, a darle gracias al Señor, a pedirle al Señor que nos dé el mover del Espíritu Santo con libertad, hermanos, para que nosotros podamos tener también las demostraciones del Espíritu Santo. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor, y están escritos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Están escritos con tu sangre, Señor. Y, Señor, no hay mayor regalo, nunca te lo podríamos pagar, Señor, ni en esta vida ni en la venidera, por lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias. Y hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos perdido el gozo de nuestra salvación, Señor, por las cosas terrenales que no tenemos, por las cosas que carecemos, por los problemas y las dificultades. Perdónanos porque no hemos puesto los ojos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy, a partir de hoy, Señor, a gozarnos en tu presencia. Estemos viviendo la experiencia que estemos viviendo, Señor, no importa. Lo más importante, Señor, es que el día que muramos vamos a ir al cielo. Señor, las situaciones en esta vida son pasajeras. ¿Cuánto puede durar nuestro dolor, por muy largo que sea, lo que dure en nuestra vida?
Más de eso no puede durar, Señor, porque en el cielo tu palabra dice que allá no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento. Gracias, Señor Jesús, por todo eso que nos hemos aprendido. Y hoy te damos gracias por nuestra salvación, Señor. Si nunca habíamos estado tan conscientes de nuestra salvación, hoy tenemos esa conciencia, Señor. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias. Si no recibiéramos nada más en esta tierra, eso sería más que suficiente para tener gozo, para tener gratitud, Señor. Aunque en esta vida tengamos dificultades, problemas, desiertos, valles, Señor, no importa. Todo es parte de un plan para nosotros y todo es para nuestro crecimiento espiritual. Te amamos y te bendecimos y nos alegramos en ti, nos gozamos en ti. Somos justos por tu justicia, somos justos por tu sangre, somos justos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por hacernos santos, Señor. Nos has hecho un pueblo real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y escogido para ti, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Permite que tu Santo Espíritu tenga libertad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesús, a darle esa libertad al Espíritu Santo para que pueda demostrar en nosotros y que nosotros también tengamos las demostraciones del Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Señor, y te damos toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Bendito seas por siempre, Jesús. Tú eres bueno, santo, justo y recto, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová? Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Señor, ayúdanos a seguir en tu presencia. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén.